Crisis financiera en el 2022. ¿Será que los Estados Unidos está esperando una crisis gigantesca por venir justamente nada más y nada menos que este año, el 2022? Hay malas noticias para la economía. La Reserva Federal de los Estados Unidos, o Jerome Powell, como le llaman acá, Pew Pew Powell, parece estar a punto de colapsar la economía estadounidense y mundial. Y es que Powell testificó frente al Congreso de los Estados Unidos y afirma que combatirá la inflación. Inflación que llegó a las últimas cifras aceptadas oficiales del 7%. Eso quiere decir que todo lo que compras está mínimo, por lo menos 7% más caro. Porque tú y yo sabemos que si hace un año compraste comida, pusiste gasolina, compraste un carro, compraste una casa, o siquiera alquilaste una casa nueva, una renta nueva, sabes bien claro que la inflación no es del 7%. El día de hoy les hablaré sobre qué es lo que va a hacer la Reserva Federal y cómo parece la economía estadounidense no estar lista para soportarlo. Mi nombre es Pamela y bienvenidos a Aprendiendo Activos. Jerome Powell dijo bien claro en el 2022 que ellos están dispuestos a combatir la inflación y que va a normalizar la economía. ¿A qué se refiere con normalizar la economía? Obviamente en una economía normal no hay estos estímulos económicos ni todas esas compras que hace el gobierno y la Reserva Federal. Acá hay un artículo de PBS que dice: el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dice que la inflación representa una gran amenaza para el mercado laboral. Acuérdense que la Reserva Federal siempre está buscando las cifras de empleo aquí en los Estados Unidos y basan sus estímulos económicos en esa data. Dice acá, el presidente Jerome Powell reconoció el martes que la alta inflación ha surgido como una seria amenaza para el objetivo de la Reserva Federal en ayudar a más estadounidenses vuelvan a trabajar, que la Fed subirá las tasas más de lo que ahora planeaba si es necesario para frenar el aumento de los precios. En una economía normal, obviamente, la economía funciona como un mercado libre. Pero tú no puedes esperar ayudar a la economía y tener un mercado libre al mismo tiempo. La Reserva Federal lo que hace es comprar activos financieros. Al comprar esos activos financieros, lo que haces es sacar esos activos del mercado, el mercado libre, como por ejemplo esos préstamos respaldados por hipoteca o mortgage-backed securities que le llaman en inglés, y tesorerías. En su lugar das cash e inundas la economía con dólares. Y es que este tema de inflación no es solamente un problema económico. Este tema también se ha convertido, todo este tema de la inflación se ha convertido en un tema extremadamente político. Y con las elecciones viniendo de medio tiempo, obviamente tienen que redireccionar las cosas como están. La gente en los Estados Unidos está molesta por la inflación, obviamente. Tienen que pagar más por sus cosas. Y todo esto está pasando mientras que la Reserva Federal se encuentra en medio de un escándalo gigantesco. Un escándalo comercial. No solamente es la Reserva Federal que es parte de este escándalo, sino miembros del Congreso. Mencionamos, por ejemplo, a Nancy Pelosi. Por eso es que la Reserva Federal cambió un poco sus planes. Y estos cambios radicales son una muy mala noticia para la economía tanto estadounidense como la economía global. Comenzando por el escándalo, tenemos acá un artículo de la CNBC que dice: el vicepresidente de la Fed o de la Reserva Federal, Clarida, renunciará temprano luego del escrutinio de sus operaciones durante la pandemia. Interesante. La renuncia se produce luego de las preguntas sobre las transacciones de fondos de acciones de Clarida en febrero del 2020. Básicamente, y para resumirles todo el asunto, Clarida sabía que ellos iban a inyectar dinero a la economía. Y básicamente lo que él hizo es lo que cualquier persona razonable haría, ¿verdad? Pues, obviamente, si tienes ese tipo de información, él vendió las acciones y las recompró
cuando estas cayeron y pues obviamente disfrutó toda esa subida en esas acciones porque sabía exactamente que iba a subir. Él tenía una bola mágica y esto que les digo es bastante ilegal hacer, pero no si eres miembro de la Reserva Federal o del Congreso. Bienvenidos a los Estados Unidos. ¿Pensabas que tu país es corrupto? Pues, ¿qué se puede esperar? Básicamente lo que tenemos que temer, ya sin importarnos lo demás, es que el verdadero problema sería un final de estos estímulos económicos. Estos estímulos que hace la Reserva Federal a la economía. Porque obviamente si comparamos estos estímulos a una droga, o algo a lo que la economía es adicta, imagínate qué va a pasar cuando se lo quiten. Pues se va a ir todo a la... Exacto. Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, dijo que él subiría los intereses unas 2 o 3 veces o hasta 4 veces si es necesario durante el 2022. Que además encogería sus activos en su cuenta de balance o la cuenta de balance de la Reserva Federal. Él lo que quiere básicamente es enfriar la economía. Cuidado, no se congele. Y es que quitarle esta cosa a la que la economía es adicta puede traer obviamente daños colaterales. La economía estadounidense es totalmente dependiente de estas inyecciones económicas el día de hoy. La economía está totalmente distorsionada. Acá en un artículo dice la inflación de Estados Unidos alcanzó el 7% en diciembre a medida que los precios suben a tasas nunca antes vistas por décadas. Acá dice, lo que tenemos ahora es un desajuste entre la demanda y la oferta. Tenemos una demanda muy fuerte en áreas donde la oferta es limitada, dijo Powell. Si vemos que la inflación persiste en niveles altos por más tiempo de lo esperado y tenemos que aumentar las tasas de intereses más con el tiempo, lo haremos. Básicamente lo que Jerome Powell está comprometido es en bajar esta demanda. La Reserva Federal por lo general baja sus intereses para obviamente incrementar la demanda en la economía, para crear un crecimiento económico y sube los intereses para frenar la economía o como él dijo, enfriar un poco la economía. Básicamente cuando ellos bajan los intereses, personas que estaban pensando comprar una casa o una casa de inversión, por ejemplo, en los siguientes años, básicamente lo que hace es que los obliga a comprarla ya. Porque si los intereses están bajando, quiere decir que las casas subirán de precio. Por lo menos esa es la creencia. Y eso es lo que ha pasado hasta ahora. Y es que Jerome Powell nos está diciendo con esto, y presta atención, que va a restringir la demanda. ¿Y qué es lo que pasa cuando la demanda baja? ¿Qué le pasa a la economía? ¿Qué le pasa a las ganancias? ¿Qué le pasa a los precios de la bolsa de valores? Él te está diciendo hoy lo que va a hacer pronto. Pero no se preocupen, dice él, va a ir lento. Pero todo esto está pasando mientras las suspensiones de trabajo, las personas que despiden de sus trabajos por lo que sea, está creciendo. Los reclamos de desempleo básicamente crecieron y muchos expertos se sintieron totalmente sorprendidos al respecto, ya que ellos afirman que no se lo veían venir. Si algo, ellos no esperaban tantas personas despedidas de su trabajo. Aquí en un artículo de Yahoo Finance dice, reclamos de desempleo, otros 230,000 estadounidenses presentaron nuevos reclamos la semana pasada. Un macroeconomista que yo sigo, Steven Van Meter, piensa que él está diciendo, o que obviamente la Reserva Federal está diciendo que este es un problema con la demanda. Steven Van Meter piensa que la Reserva Federal está bajo alerta porque piensan que hay un problema con una alta demanda. Pero más bien él piensa que puede ser eso no necesariamente verdad y que más bien el problema puede ser de una baja demanda por obviamente todos estos reclamos de desempleo en la economía. Él piensa que todas estas políticas que la Reserva Federal piensa implementar son equívocas y nos empujarán a una recesión en el 2022. Como sea, si les gustan mis videos, por favor pónganle like, pónganle suscribir, presionen la campanita y nos vemos en el próximo video.